buenas noches. Dicen que la indiferencia es muchas veces un voto silencioso a favor de la injusticia. Y esta noche le voy a contar una historia, le voy a contar un relato que tiene mucho de lo uno y de lo otro, que tiene mucho de indiferencia y que tiene mucho de injusticia. Nuestro personaje central se llama Gregorio Samsa. Gregorio Samsa era un hombre de mediana edad, era un hombre que se dedicaba al comercio, era un viajante de comercio, que amanece durante una mañana convertido en un insecto, convertido en prácticamente un escarabajo del tamaño de una persona, así como lo escuchó, convertido en un insecto. Gregorio Samsa era el sostén de su familia, una familia compuesta por su hermana Greta y por sus padres mayores, que obviamente estaban siempre pendientes de él. Y esa misma mañana el problema era otro, porque Gregorio Samsa amaneció, se encontró convertido en un insecto. Su espalda no era ya una espalda, era un caparazón. Estaba pegado a las sábanas. ¿Y sabe qué? Tenía cientos de patas mirando al cielo raso de la habitación. Estaba allí su abdomen combado. Estaba su mandíbula atenazando una parte del aire. Y en toda esa circunstancia, la única preocupación que Franz Kafka manifiesta en esta metamorfosis era nada más y nada menos que el apuro que tenía Gregorio Samsa por llegar a la estación de trenes. Tenía que alcanzar una formación, tenía que alcanzar el tren de las 6 de la mañana, tenía que llegar a su lugar de trabajo, tenía que llegar a un almacén. Él era viajante de comercio, tenía que ir a buscar la mercadería. Pero está claro que en esa mañana el principal problema era precisamente ese. Y ahí comienza lentamente a llamarnos la atención esta lógica del sinsentido, porque más temprano que tarde está toda la familia reunida detrás de la puerta. Gregorio Samsa no ha bajado a desayunar, permanece debatiéndose en esa cama, trata prácticamente de arrastrarse por la alfombra, quiere llegar al picaporte. ¿Por qué? Porque del otro lado de la puerta han pasado los minutos, han pasado casi 2 horas. Y ya no solo está su familia preguntando qué le pasa a Gregorio, sino también ha llegado un apoderado del depósito, preguntándose indignado por qué Gregorio Samsa no ha llegado a trabajar temprano esa misma mañana. Un Gregorio Samsa que está transformado en un insecto, que se ha transformado en un escarabajo del tamaño de una persona y que se arrastra lentamente y hace un esfuerzo mayúsculo. ¿Para qué? Para girar ese picaporte y quedar al desnudo, quedar al descubierto de lo que era su verdad, de lo que era su realidad. Hay gestos de horror en la familia, hay gestos de pánico por parte del dependiente de los almacenes, pero muy pronto nos enteramos que el problema es otro, que el problema tiene que ver con la situación de la familia. Claro, Gregorio Samsa era el único sostén económico de ese núcleo familiar y muy temprano la familia tiene que salir a trabajar, su hermana tiene que conseguir un trabajo, sus padres mayores también. Y comienzan a darse algunas dificultades. En ningún momento está planteado por qué pasa lo que pasa. Y eso es lo que termina acumulando un sinsentido en esta historia que escribe Franz Kafka. Vamos a asistir seguramente después a lo que es una transformación de aquello que rodea a Gregorio Samsa, porque no solo la familia tiene que trabajar, la familia también tiene que limpiar la casa, ya no puede pagarle a alguien para que lo haga por ellos. Y sobre todo tienen que alquilar una de las habitaciones y hay 3 inquilinos viviendo en esa casa. 3 inquilinos que finalmente terminan prácticamente transformándose en los dueños de esa vivienda. Le voy a dejar allí lo que es el relato de Franz Kafka, La metamorfosis. Voy a dejar allí a Gregorio Samsa transformado prácticamente en un insecto, transformado en una especie de escarabajo. Algunos dicen asqueroso porque la misma familia le dedica ese tipo de adjetivos, pero la realidad es otra, y está claro que ni Gregorio Samsa, ni la familia, ni quienes rodean a la familia, en ningún momento se plantean cuál es precisamente esa realidad. Mire, los relatos de Kafka todos guardan una misma lógica. Estoy hablando de un contexto, una coyuntura, que no tiene reglas claras, que es opaca, que es opresiva, y donde se da
un juego de situación y lucha permanente, donde los personajes en ningún momento reflexionan sobre lo que les está pasando. Sencillamente están allí, respetan esa situación y luchan por vencerla. ¿Acaso habrá que pensar, y esto se repite también en los relatos de Franz Kafka, que existe una alucinada resignación por parte de sus personajes? Y yo le pregunto en esta noche, permítame el ejercicio, se lo propongo, hagámoslo juntos, si parte de estos elementos no pueden ser traspolados y pueden ser llevados a lo que es nuestra actualidad, a lo que es nuestra realidad. Si usted no conoce a funcionarios en el gobierno que actúan con alucinada resignación, y le propongo que nos consideremos lectores de un relato como el de Franz Kafka, La Metamorfosis, lectores de la realidad argentina, lectores de lo que hace el gobierno argentino, de lo que comunica nuestro presidente de la nación. Y pregúntese también si no hay debajo de una línea transversal que recorre y que respeta lo que es una aparente cotidianeidad, si no existe raspando con la uña allí debajo una situación inesperada, un absurdo, un sinsentido, aquello que en algún punto resulta insoportable, aquello que acumula tensiones, aquello que en algún punto también resulta insobornable por una lógica que muchas veces es inverosímil. Mire, yo quiero plantearle en esta noche que hay un correlato absoluto entre la realidad que describe Franz Kafka en esta Metamorfosis y lo que nos pasa a los argentinos, que hay que acercarse nada más y hacer las preguntas que no están en el relato. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa en la Metamorfosis? ¿Por qué le pasa esto que estamos contando a Gregorio Samsa? Otra más, ¿por qué Gregorio Samsa no se pregunta a sí mismo por qué amanece una mañana convertido en insecto? Incluso, ¿por qué quienes lo rodean a Gregorio Samsa no se preguntan por qué él amanece convertido en un insecto? O incluso nos preguntamos por qué el escritor, el genial escritor Franz Kafka, nos deja todo dispuesto para que nosotros nos hagamos las preguntas que no están en ese relato. De la misma manera, la realidad argentina nos esconde las preguntas. De la misma manera, nuestro presidente de la Nación, por ejemplo, anuncia la pobreza, pero en ningún caso se pregunta a sí mismo qué grado de responsabilidad tiene en ese relato que baja por parte del gobierno. Los funcionarios que rodean al presidente de la Nación, el mejor equipo de los últimos 50 años, se parece mucho a la familia de Gregorio Samsa. ¿Por qué? Porque ninguno se pregunta por qué pasa lo que pasa. Mire, en los relatos de Kafka no hay valoraciones, en los relatos de Kafka no hay juicios morales, no hay juicios éticos. Mire, en los relatos de Kafka y en la realidad argentina, yo le diría que no hay respuestas. ¿Y sabe por qué? Porque no hay preguntas. ¿Y sabe por qué no hay respuestas? ¿Y sabe por qué no hay preguntas? Porque hacerse las preguntas invariablemente significa reconocer que se ha fallado, reconocer que el rumbo es el rumbo equivocado. El gobierno ha forjado, yo le diría, una realidad paralela. El gobierno ha forjado una ilusión a fuerza de promesas vinculadas a la pobreza cero, a fuerza de promesas vinculadas a la lluvia de inversiones, vinculado al control de la inflación. Se ha financiado con parte de lo que es la voluntad electoralista de muchísimas personas y al mismo tiempo ha dejado una deuda, porque la paradoja es que el gobierno se está endeudando, en este caso con el Fondo Monetario, porque no puede pagar la deuda social, porque no puede pagar la deuda electoral que ha contraído. Quedarán muchas preguntas para hacerse en esta noche. ¿Por qué sube la pobreza en la Argentina? ¿Por qué la economía se achica? ¿Por qué la actividad industrial se reduce? ¿Por qué la inflación está lejos de ser controlada? ¿Por qué seguimos teniendo devaluación? Mire, la anatomía de la crisis ya se está manifestando en toda su dimensión. Es necesario que el gobierno recapacite, es necesario que el gobierno evalúe lo que está pasando en términos sociales bajo una luz distinta. Me parece que empieza a instalarse el frío. ¿Lo siente? Hace frío entre nosotros, se escuchan de lejos los tambores y ¿sabe qué? Aunque el gobierno permanece sordo ante el retumbar silente de la verdad y la necesidad,
cuando llegue el momento de las preguntas van a tener que dar muchas respuestas.